Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Bienvenidos a nuestra Fundación Ortega y Siempre. Bueno, a Ortega, tengo que decir a Ortega porque estamos en fundación. Digo, a Ortega le gustaban las paradojas, ¿sí? Incluso sostenía que la misma filosofía era paradoxa, lo que está al lado, diferente de la doxa de la opinión. Ya le hubiese encantado participar en la presentación de un libro que tiene 77 años. Número 7. Un dígito que desde la antigüedad encerró por un lado, el misterio del cielo. Entonces se mencionaban 7 planetas, el septenario, y el misterio de la tierra, pues para Hipócrates simbolizaba el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios. Pero no avancemos en teorías desconcertantes para el hombre actual y ciñámonos al propósito de nuestra reunión. Pero si esta presentación ha perdido su urgencia por la fecha del libro, entonces será por el autor. Y aquí llegamos a una posibilidad cierta. ¿Merece Carlos Astrada una presentación de su figura y de sus obras? Pocos filósofos nacionales han estado a la altura de su tiempo como lo ha hecho Astrada, e incluso adelantándose a las corrientes que mueven la historia. Pero es verdad también que pocos han sufrido una desatención tan continua, en cierto sentido tan mezquina, como le ha sucedido a Astrada. Afortunadamente, Martín Prestía es una personalidad renacentista que recorre Buenos Aires, porque él es un músico, pero también letras, filosofía, y él ha rescatado de las tinieblas que envuelven a muchos de nuestros pensadores, en este caso precisamente a Carlos Astrada. Como prologuista, editor y crítico de 2 textos de Astrada, ha contribuido a perfilar tanto a las ideas como al hombre, a entrever su correspondencia y a pensar las posibilidades de desarrollo más allá de la realización concreta de sus proyectos. Ahora bien, todavía vale preguntarse si la presentación del libro, e imaginemos que tampoco o sea del autor, podría ser del contenido, del asunto tratado en aquellas páginas. Me refiero, en este caso, a uno de esos libros. La pregunta recaería sobre Nietzsche. Astrada captó la importancia de Nietzsche y descubrió la vigencia del análisis que el filósofo alemán hacía de la modernidad y sus claves. De él se apropia de la noción de juego, por ejemplo, y el juego, dice, es un existencial, es decir, un carácter del ser de la existencia humana, y allí aparece su maestro alemán, Heidegger, el Dasein, a través del cual se abre una alternativa de trascendencia, mundanidad, temporalidad, historicidad. Estos conceptos marcan en buena medida los puntos cardinales de su derrotero intelectual. Hay que sumar a ello su preocupación política y las experiencias de múltiples y controvertidos alineamientos a la luz de su trayectoria vital. Afortunadamente, como Dante tuvo a Virgilio como guía en su paseo por los círculos infernales y los territorios del purgatorio y del paraíso, nosotros tendremos a Martín Prestía y a Mauro Sarquís como los encargados de abrir la bóveda astradiana y examinar los tesoros de su pensamiento. Sin embargo, nos corresponde continuar sin leer un breve currículum de los expositores. Martín Prestía es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como profesor adjunto en Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y como docente en la carrera de Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Su área de investigación es la filosofía y el pensamiento político argentinos, especialmente la obra de Carlos Astrada. De ese autor ha editado los volúmenes de Escritos Escogidos, Artículos, Manifiestos, Textos Polémicos, tomo 1, de 1916 a 1943, y la edición crítica Nietzsche, Profeta de una Edad Trágica. Mauro Sarquís es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur. Se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Estética de la licenciatura y el profesorado de Filosofía de la USAM, y como docente en la carrera de Psicología de la Universidad del Museo Social Argentino.
en calidad de becario postdoctoral del Instituto de Filosofía de Ezequiel de Olazo, CONICET, su área de investigación se centra en la recepción de la filosofía de Nietzsche en el pensamiento argentino, especialmente en la estética musical de Mariano Antonio Barrenechea. Tienen entonces la palabra Martín y Mauro, y al final los invito a continuar con las preguntas y el diálogo que seguramente suscitará sus intervenciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer por la presentación al doctor Roberto Aras y a Mauro Sarchi por acompañarnos esta tarde, y a todos ustedes, los presentes, por haber venido a hacer esta presentación, que es la primera que hacemos del Nietzsche, un libro que salió el año pasado, pero por el contexto que todos sabemos de pandemia, no pudo ser presentado, así que a nosotros, me refiero a mí y a Germán Espano, responsable editorial de Melvidión, presente en la sala, es un gusto poder utilizar la presentación, digamos, de Nietzsche en esta casa tan prestigiosa de la Fundación Ortega y Gasset en Argentina. Es un Nietzsche post-COVID. Es un Nietzsche post-COVID, sí. Así es. Sí, exactamente. Bueno, yo me voy a limitar a hacer una presentación bien formal de quién es este personaje, Carlos Astrada, de qué se trata, qué comenta el libro, qué intenta hacer el libro, mejor dicho, la edición crítica de Nietzsche, Profeta de la Unidad Trágica. Y luego le voy a pasar la palabra a Mauro y dialogaremos, conversaremos, y luego abriremos el juego a preguntas si es que las hay. Bueno, Carlos Astrada es, como decía el profesor Aras, posiblemente uno de los filósofos argentinos más destacados del siglo XX argentino, para el siglo XX, y con él ocurrió algo muy curioso, que siempre se lo coloca en ese lugar, pero no hay una correspondencia entre eso que se dice y lo que efectivamente ocurre con su figura, con su obra. Es decir, que su obra ha quedado muy marginada en el programa de estudio, como la de buena parte de los filósofos argentinos, hay que decirlo, de las casas de estudio universitarias, de los programas curriculares, incluso de las ediciones, incluso de la cuestión más editorial. Astrada tiene una juventud en los años 10 y 20, es decir, Astrada nace en 1894, muere en 1970 en Córdoba, nace en Córdoba, muere en Buenos Aires, hace sus primeras armas en ese vasto movimiento antipositivista que se está gestando en esos años y del cual Ortega fue una pieza importante. Y participa en la reforma universitaria cordobesa, ¿no?, donde disputaba en primer lugar la hegemonía cultural y educativa con la Iglesia Católica cordobesa tan central, y con el positivismo, un problema más vinculado a las aulas de La Plata, de Buenos Aires. Tiene una formación, digamos, vitalista, lo digo en este sentido de una sensibilidad vitalista, participa de la sensibilidad vitalista de aquellos años, son lecturas tentativas, lecturas no necesariamente sistemáticas, donde Nietzsche ocupa un lugar central, pero junto con Nietzsche también Unamuno, también Ortega, García Morente, ¿no?, del costado neocantiano, digamos, pero también Max Stirner, Bakunin incluso, ¿no?, que son leídos en una clave vitalista, en una clave de celebración de la potencia creativa del ser humano frente a las diferentes enajenaciones en las cuales ve cercenadas sus potencias, justamente, ¿no? Nietzsche en ese sentido es una pieza central en esa lectura, y Nietzsche lo va a acompañar durante toda su obra. Luego, en los años 20, concretamente en el año 27, Astrada obtiene una beca para perfeccionar sus estudios en Alemania, junto con otro filósofo cordobés muy destacado, que estaba en las antípodas filosóficas, que fue Imre King, ¿no? Acá en la filosofía, ya por ese entonces ya había empezado a leer fenomenología, había empezado a vincularse al pensamiento de Husserl y de Max Scheler,
Y, bueno, Newman King, también la filosofía escolástica newtonista, tan central en Córdoba, como decía antes. Newman King viaja a Alemania, estudia con Cassirer, Astrada viaja, estudia con Scherer, a partir del año 27, Scherer muere en el 28, y en ese momento Astrada viaja a Friburgo a estudiar con Heidegger. Los había presentado precisamente Max Scheler, y había recién sido editado Ser y Tiempo, ¿no? Es esa bomba de la filosofía continental alemana. Y bueno, Astrada hace una especie de conversión, una conversión al existencialismo, que se reporta sobre su trayectoria previa, que mantiene muchos de los ejes de su formación juvenil. Digamos, yo creo que hay una gran continuidad de toda la obra de Astrada en torno a una serie de preocupaciones filosóficas y ético-políticas. Eso lo podemos hablar por ahí más en detalle después. Regresa a Argentina a comienzos de los años 30 y participa del amplio movimiento de profesionalización de la filosofía argentina, lo que Francisco Romero llama filosófica. Astrada es uno de los personajes destacados de ese proceso, ¿no? Pues tiene cátedras universitarias, empieza a publicar trabajos de carácter más bien técnico, exposiciones de Husserl, de Max Scheler, de Heidegger. Y, bueno, se declara un filósofo existencialista y empieza a pensar qué es eso del existencialismo como sensibilidad de época, qué es eso del existencialismo como la filosofía de nuestro tiempo, cuáles son los cambios que han ocurrido en la sensibilidad, un tema autoriano, en la sensibilidad moderna y la sensibilidad contemporánea que permiten hablar del existencialismo, de la filosofía existencial. Ahí habría que hacer algunas diferencias, como filosofía de nuestra época. Quizás sus textos más famosos o más conocidos al respecto sean las conferencias que dictó en el primer Congreso de Filosofía Argentino en el año 49, celebrado en Mendoza, del cual además fue un importante organizador. Pero, de hecho, él trabaja el tema y hay indicaciones en su obra al respecto desde el comienzo de los años 30. Uno puede leer ahí dispersos en muchos de sus trabajos, señales que van hacia esa dirección, ¿no? En el Congreso de Filosofía del 49, de alguna forma se lo ha trabajado como una disputa cultural en torno a la hegemonía, si se quiere, a muy alto nivel de abstracción del peronismo, ¿no? Con posiciones más bien laicas. Astrada se comprometió con el peronismo, posiciones más bien laicas como la de Astrada y la de otros pensadores, y posiciones más religiosas, sean otra vez en el tomismo, neotomismo, o en el existencialismo religioso. Y luego hay un tercer momento en la vida de Astrada, que es el que empieza a perfilarse en el comienzo de la década del 50, que es el de una nueva conversión hacia el marxismo humanista de corte hegeliano, antiestructuralista, podríamos decir también. O sea, hay una discusión ahí con esas vertientes, ya en los años 50, antideterminista, antieconomicista, otra de las líneas que atraviesan toda su obra. Y es una conversión que, sin embargo, al igual que había sido el pasaje del vitalismo al existencialismo, se recorta sobre su trayectoria previa, intenta absorber, recuperar dialécticamente esas estaciones de su vida, de su periplo intelectual. Acá hay que hacer una aclaración, que una compañera que tuvo una presentación me recomendó. Estos periodos no hay que pensarlos como compartimentos estancos, ¿no? No es que sería vitalista hasta el 1 de enero del 27 y luego existencialista, ¿no? Justamente lo que va intentando Astrada hacer es imprimir un nuevo sentido a toda su vida y entonces también a toda su trayectoria previa. Eso incluso lo hace reescribiendo textos. Y eso me lleva a la ocasión de hoy, que es la edición de este libro, el Nietzsche de Astrada, que es un libro publicado en el año 45, originalmente. Es el fruto de un estudio
como decía antes, más sistemático, más riguroso de la vida y la obra de Nietzsche, que él lo viene haciendo por lo menos desde el final de la década del 30, con una serie de artículos, conferencias sobre Nietzsche, y que tiene la excusa de alguna forma de los 100 años de nacimiento de Nietzsche en 1844, el texto se publica en 1945. Y es un Nietzsche originalmente precursor, de alguna forma, de la filosofía existencial. Esa es como la línea de lectura de entrada de ese primer libro sobre Nietzsche. Nietzsche, profeta de una edad trágica. Cuando digo precursor de la filosofía existencial y de la sensibilidad existencial, me refiero a un Nietzsche que justamente permite pensar en la recuperación del ser humano. El ser humano como principio, eje y fin de toda cultura, de toda acción, de todo sentido. Es un Nietzsche que ha legado a la conciencia moderna la necesaria ruptura con el platonismo. Por platonismo entendemos cualquier tipo de enajenación, sobre todo filosófica, religiosa o moral, pero Astrada está pensando también en las enajenaciones en las estructuras ónticas, podríamos decir, de la vida humana, es decir, el Estado, el capitalismo, toda estructura en la cual el ser humano deposita sus capacidades creativas y olvida que son producto de su creación, olvida que son producto histórico, y las convierte en eternas. Ese es el primer Nietzsche Astrada, ¿no? Del año 45. 16 años después, Astrada ya se ha convertido al marxismo. Utilizo esta palabra adrede, ¿no? Hay algo de la conversión religiosa, en el sentido de una nueva fe que parece Astrada celebrar. Digamos, sus celebraciones son tan estruendosas como sus rupturas. Y su tercer momento es la ruptura con Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger ha empezado a hacer su giro, ¿no? Él rompe con Heidegger, rompe con el Heidegger de la Carta sobre el Humanismo, porque entiende otra vez que Heidegger se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado el terreno que había descubierto en Ser y Tiempo, y había vuelto a ser del ser un ente. Y ese ente ahora aparecía como una potencia que enajenaba al ser humano, lo determinaba unilateralmente. Entonces, romper con Heidegger es romper con lo que este tercer Astrada, esta última Astrada, entiende, es un irracionalismo, ¿no? Heidegger, el último Heidegger, es un irracionalista que además nos permite pensar en las condiciones concretas de la vida humana y recuperar al ser humano de esas instancias enajenantes. Y Nietzsche aparece entonces también de alguna forma como un episodio de ese irracionalismo. Como un episodio además individualista, aristocratizante. Sin embargo, a diferencia de otras lecturas marxistas de la época, como la de Lukács, por ejemplo, que fue muy resonante, ¿no? La de Lukács de la destrucción de la razón, el asalto a la razón. Astrada, como digo en el prólogo, lee como un dialéctico, es decir, Nietzsche y Wittgenstein y Simmel y otros autores de esa corriente vitalista, podríamos llamarla así, son una estación ineludible del pensamiento occidental, una estación que hay que recuperar y que hay que poner en diálogo, hay que poner a la altura de la filosofía de nuestra época, que sería el marxismo humanista. El tercer Astrada. Entonces, en el 61, decía yo, 16 años después, Astrada reedita su libro con un montón de agregados, numerosos agregados, 2 capítulos que coloca nuevos, un largo epílogo, podríamos decir, que es una discusión precisamente con Lukács, pero también con Heidegger. Bueno, y algunas cuestiones más sutiles, modificaciones más sutiles en el cuerpo del resto del texto. Este libro, la edición crítica de Nietzsche, la primera edición de estas características, intenta recoger los cambios que hay entre una primera y la segunda edición, con notas a pie de página, con reposiciones entre corchetes, con aclaraciones al lector y con una introducción, un estudio preliminar, del cual
soy responsable, que intenta mostrar la presencia de Nietzsche en toda la obra de Estrada. No es una cuestión incidental, no hay que limitarla a estos libros, al libro del 45 y del 61, sino que Nietzsche es una suerte de figura rectora que atraviesa todo su pensamiento con diferentes modulaciones, diferentes formas de aparición, digamos. Y lo es, y con esto cierro, porque con Nietzsche Estrada piensa problemas que son problemas contemporáneos, son problemas de la modernidad capitalista en crisis, de la Unión Occidental en crisis, y que son problemas que se le parecen a él. Es decir, Nietzsche es una especie de espejo, una especie de sombra, como digo ahí en el prólogo, con la cual él piensa y se repiensa a sí mismo, además de pensar y repensar sus circunstancias. Sin más, le paso la palabra a Mauro. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias por las palabras. Primeramente, corresponde agradecerte por la invitación. Es un honor para mí estar acá acompañándote en la presentación de la reedición de Nietzsche. Gracias por estar aquí, a ustedes también, en el Zoom, a la Fundación. Es realmente a título personal un gran placer y honor, y también de parte del INEO, del Instituto de Filosofía Ezequiel Lazo, ahí lo pertenezco y lo represento también. Así que, sin más, voy a, si te parece, poner en juego algunos elementos que la lectura de la reedición han suscitado para abrir el juego, para charlar un poco, y también para suscitar, ¿por qué no?, de parte de quienes nos escuchan, también alguna pregunta o algún comentario. Querría comenzar por estas 4 perspectivas que en la introducción preliminar que haces a la edición planteas como modos posibles de que nos relacionemos con este objeto que es Nietzsche, profeta de una edad trágica. Estas 4 perspectivas, las resumo solo los títulos, son por un lado los estudios de recepción, es decir, podríamos leer en Nietzsche, profeta de una edad trágica, como un hito más, y no cualquiera, en la historia de la recepción de Nietzsche en Argentina. Este es el ámbito en el que yo mejor me desenvuelvo, porque trabajé sobre este tema en otro autor. También la otra relación sería tomando en cuenta las obras de Nietzsche, sobre Nietzsche, que Estrada toma en consideración en las diferentes ediciones. ¿Sí? Eso sería que eso cambia manifiestamente. No es lo mismo el diálogo que mantiene con Boimler y Klages en la primera edición que el diálogo que mantiene con Heidegger y con Lukács en la segunda. Eso es muy significativo. En tercer lugar, tener en cuenta los contextos histórico-políticos en los que ha sido escrita la primera edición, luego la segunda. Eso, por supuesto, tiñe y permea las lecturas y el sentido de la filosofía de Nietzsche, puntualmente. Y por último, las preguntas filosóficas del propio Estrada, que se hace a sí mismo, le hace al texto de Nietzsche, y en estas ediciones responde. Estas 4 perspectivas me parece que abarcan prácticamente todos los modos de relacionarnos con el objeto. Probablemente haya otras, pero quiero empezar por aquí porque, digamos, el modo de relación con el objeto es determinante, y en este caso pensaba que, en el caso de la obra de Nietzsche, un estudio de recepción o un estudio de la lectura de Estrada no puede desatender ninguna de estas perspectivas. O sea, uno puede separarlas heurísticamente como modos de pensar diferentes momentos o capítulos estructurales en la lectura, pero digamos que comprender el alcance y las motivaciones de Estrada en la lectura de Nietzsche tiene que hacerse, digamos, orquestando estas 4 perspectivas de alguna manera conjuntamente. Y creo que no hay estudio de recepción serio, digamos, que no haga esto, que no tenga en cuenta las condiciones histórico-sociales, que no tenga en cuenta la intersección de las lecturas de
bibliografía crítica del momento, que siempre es un recorte motivado por intereses, por proyecciones, por anticipaciones, y por supuesto que no tenga en cuenta lo teórico, es decir, la articulación conceptual que se hace en la lectura. Y en este sentido, la filosofía de Nietzsche ofrece un caso muy particular. Esto vos lo decís muy bien en el estudio introductorio, que es una gran antorcha que nos das para recorrer el texto, porque allí van apareciendo luego, gracias a esas aclaraciones, diferentes capas de sentido. Decía, en el caso de Nietzsche es muy particular porque la edición de su obra, desde su muerte, incluso antes de su muerte, ¿no? Desde su derrumbamiento psíquico, podríamos decir, hasta la década del 60, estuvo monopolizada por el archivo Nietzsche, dirigido por su hermana, y la manera de editar, de compilar y de difundir la obra, creo que a la luz de los estudios filológicos actuales podría describirse sin lugar a dudas como negativa, por lo menos. Ha sido una tarea, la del archivo Nietzsche, de tergiversación, de manipulación, de cercenamiento, que ha tenido diferentes consecuencias, ¿no? En las lecturas que se han hecho a lo largo del siglo XX, en todo el mundo de Nietzsche. Y obviamente Estrada, como tantos otros, no escapan a esto, y en este sentido simplemente, y esto decía que lo aclarabas en el estudio introductorio, en el caso de Nietzsche, se creía por la época que, bueno, que Nietzsche había tenido el proyecto de una obra capital, que había estado por escribir, La voluntad de poder, de la cual existen 2 ediciones. Solo la primera fue la que más circuló, la segunda no se tradujo tanto a las lenguas latinas por lo menos, que en realidad no deja de ser una compilación de los editores del archivo Nietzsche, y que bueno, suscitaron lo que hoy en día, gracias a la historia efectual de ese texto, podemos reconocer como problemas de comprensión, o suscitaron equívocos en las tesis de Nietzsche. Entonces, claro, Estrada no llegó a no llegó a considerar la edición crítica de Código Continental, y creo que estaba vivo cuando salió, pero bueno, obviamente integrarla en una lectura es un trabajo enorme. Y aún así, simplemente esto es para señalar que esta edición que Martín nos presenta, precisamente ayuda a leer en este sentido la lectura, para la redundancia, que Estrada hace de Nietzsche. Es decir, separa las capas de las diferentes ediciones y nos muestra cómo Estrada ha ido cambiando o manteniendo diferentes pareceres bajo o dentro del horizonte de una recepción condicionada históricamente. Señalo este condicionamiento de la voluntad de poder, hay otros, pero el de la voluntad de poder es el más importante. Puntualmente, lo que hoy se sabe al respecto, esto lo digo como para aclararlo, es que si bien Nietzsche tuvo durante algún tiempo el proyecto de escribir una obra así titulada, que compendiara las tesis más importantes de su filosofía, lo que se sabe hoy es que no es cierto que la haya escrito, menos aún que haya sido la irrupción de la locura lo que haya interrumpido esa escritura, que creo que eso colaboró mucho en la conformación del mito a Nietzsche, ¿no? Es decir, el filósofo que por estar cerca de totalizar su pensamiento no da abasto con sus fuerzas psíquicas. Y bueno, de todas formas se leyó durante mucho tiempo una obra así titulada que contendría las tesis principales que clausurarían además el sentido del pensamiento nietzscheano, ¿no? Y esto aparece muy presente en la lectura de Estrada, porque Estrada considera precisamente que Nietzsche, en el fondo, no es más que, no digo más, es un filósofo metafísico que postula como esencia del mundo la voluntad de poder, como dinámica de esa esencia del eterno retorno, en una línea que, si bien entra en discusión con Heidegger, también hace esa concesión, ¿no? Que Nietzsche es un metafísico, que es algo que habría que revisar. En este sentido, por supuesto, creo que no es el punto de la edición esto, sino más bien mostrar una lectura en toda su dimensión y en toda su complejidad. Y en este caso, entonces, me gustaría señalar lo que la edición
crítica habilita. Para empezar, el estilo en el que está escrita el estudio introductorio me parece de una claridad y de una limpieza argumental que realmente ayudan a la comprensión de la complejidad del texto y también dan muestra de una probidad necesaria para una tarea de esta envergadura, ¿no? Como la es la de editar, por así decirlo, 2 o 3 obras en uno, ¿no? Porque también estás lidiando con la edición del 92, de alguna manera. Y es una edición que facilita una lectura histórico-crítica, y eso me parece que es un aporte completamente indispensable para los estudios de cualquier tipo que se hagan sobre Estrada o sobre Nietzsche. Es decir, me parece que esta edición es la que se debería convertir en canónica, te lo decía hace un rato. Tendríamos que citar ahora esta, porque en muchos sentidos supera, digamos, el devenir de las anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Es una obra que nos permite ver varias temporalidades al mismo tiempo. Tenemos a pie de página, sí, digamos, el texto está situado en la edición del 61, pero gracias a las notas al pie podemos ir para atrás en el tiempo, al 45. Al mismo tiempo, cuando aparecen párrafos agregados que no están en la del 45, pero son en la del 61, aparecen unos corchetes allí, parece que estamos mirando hacia el futuro, aunque ya estemos parados en el 61. Es decir, permite una comprensión muy acabada con muy poco esfuerzo, por así decirlo, en una sola lectura. Eso es un mérito tuyo enorme. De hecho, yo querría hacer algo así con la obra de Mariano Antonio Barnechea, es decir, ofrecer una obra en la que se pueda ver la historia misma de esa obra, ¿no? Eso me parece fundamental, además, para comprender las transformaciones del pensamiento de Estrada, ¿no? Creo que en este sentido también la edición crítica es, digamos, al estudio, teniendo en cuenta el estado actual de los estudios de Nietzsche, no es un libro que valga tanto porque uno vaya a él buscando saber de Nietzsche, sino más bien buscando saber de Estrada, o de la coyuntura de su lectura. Eso me parece que hace un aporte crítico enorme para entender cómo es posible articular un autor como Nietzsche con el tiempo presente, reconfigurando los problemas que en su momento fueron punzantes para él y que no dejan de serlo para nosotros. Entonces, digamos, terminaría esta breve, o no tan breve, no llevo noción del tiempo, pero primera introducción diciendo que mientras leía tu trabajo, tanto introductorio como de edición, no podía dejar de compararlo con la lectura que de Nietzsche hizo Mariano Antonio Barnechea. No es por presentarlo ahora a Barnechea como un lector de Nietzsche, ni mucho menos, pero sí me surgieron algunas ideas comparativas para trazar un perfil general de un cierto tipo de lector de Nietzsche en Argentina, y quizás esto valga para otras instancias. Y son cosas que me llamaron la atención de la lectura de Estrada y que también están en Barnechea. Y en primer lugar, me llama mucho la atención, esto ya lo digo a modo de incitación al diálogo, que de toda la producción nietzscheana, que es enorme, y sobre todo Estrada tenía acceso a las obras completas en la edición de Kroner. Esto quiere decir no solo a los libros que se habían publicado en vida de Nietzsche, sino también a la obra póstuma. El nacimiento de la tragedia tiene una gravitación enorme. Creo que mucho más de la que la tiene en los textos mismos de Nietzsche. Es decir, hay una marca que queda, quizás de las lecturas de juventud, quizás del impacto que genera, no la presentación de lo dionisíaco, de lo apolíneo, del problema de la tragedia, del mito, que ciertamente Nietzsche mismo recupera para su propio derrotero intelectual, y que veo siempre aparecer. En Estrada está muy presente, incluso cuando Estrada piensa conceptos más complejos y acabados como el nihilismo. La cuestión de la tragedia sigue gravitando, la cuestión del destino trágico del hombre sigue presente, y eso también ocurre en autores como Barnechea. Es decir, pese a las otras obras
grandísimas que ha escrito Nietzsche, pareciera que el nacimiento de la tragedia ha dejado una marca muy profunda. Eso por un lado. Por otro, noto que en Astrada y también en Barrenechea y en algunos otros, aparece una tensión muy interesante con el concepto de unidad y de sistema. Como si hubiera una tensión entre la sistematicidad posible de la filosofía de Nietzsche y la unidad que efectivamente le atribuye, tanto Astrada como Barrenechea. Es decir, Astrada se preocupa por defender la idea de que en Nietzsche hay una unidad de sentido alimentada por un núcleo problemático que puede dar origen a diferentes obras, algunas de ellas contradictorias entre sí, porque se trata de una filosofía que está en movimiento, que no se ha estancado en las redes conceptuales o lógicas de un sistema, pero que sin embargo también es detectable en Nietzsche una actitud sistemática, es decir, un intento por llegar a un sistema que nunca termina de cuajar. Creo que esa tensión entre unidad y sistema también es constitutiva y habría que pensar si no se replica en Astrada, ¿no? Si no ocurre con todo pensamiento que responde a los cambios concretos del entorno en el que está siendo ejercido. Y eso me parece muy interesante porque también pasa en Barrenechea. Y para cerrar esta comparación, me resulta llamativo algo que creo que es una pregunta que te has hecho, Martín. ¿Por qué reeditar el libro sobre Nietzsche? Sé que también reeditó El mito trágico, ¿no? El mito gaucho, perdón. El mito gaucho. Varios. Digo, hay una persistencia de Nietzsche, independientemente de los cambios de rumbo que ha operado a lo largo de su derrotero intelectual. Y esa persistencia amerita la pregunta, ¿no? ¿Por qué volver a editar el Nietzsche con muchos capítulos prácticamente sin tocar una palabra, algunos cambios menores, capítulos agregados por supuesto, y también ese epílogo tan importante de contra Lukács? Me llama la atención las afirmaciones tácitas que podríamos leer en esa reedición, ¿no? Es decir, bueno, yo sigo teniendo a Nietzsche como bandera o como tutor, más allá de sus propias limitaciones, porque claramente en la edición del 61, gracias a tu edición, Martín, podemos ver que tiene marcados límites, cómo ha bajado el tono entusiasta, cómo ya no es la misma la proyección, incluso profética, el sentido de profeta cambia de valor, es decir, sigue siendo un profeta de una edad trágica, si quiere, pero esa edad trágica que está ahora señalada en el existencialismo no es más que una forma decadente de Occidente, por así decirlo. Y esto ocurre también en Barrenechea y ocurre, me atrevo a decir, en algunos otros autores, es decir, el hecho de seguir publicando la misma obra, con modificaciones por supuesto, a lo largo de diferentes años, ¿no? Como si Nietzsche fuese un autor que más que por la cuestión conceptual, más que por los razonamientos que pueda uno encontrar allí, insiste desde otro lugar, desde quizás alguna experiencia, bueno, habría que conceptualizar esto que quiero decir, no sé qué decir, pero hay una presencia que acompaña desde otro lugar, no exactamente desde lo conceptual. Eso como para empezar, no sé si me han podido seguir, pero un poco por ahí va. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias realmente por la lectura tan atenta y los comentarios. Aprovecho también, no solo para agradecer tu presencia, sino para agradecer también el auspicio del Instituto Ezequiel de Lazo, del Centro de Investigaciones Filosóficas, que de alguna forma están representados en esta tarde. Efectivamente, la primera mención, el primer apunte que hacías sobre la importancia que tiene una obra que quizás, si uno considera el corpus total, hay que preguntarse por qué la importancia del nacimiento de la tragedia en la lectura de Astrada,
que hace Astrada de Nietzsche. Yo creo que tiene que ver un poco con esto que vos mismo señalabas, de un impacto juvenil que ha persistido. ¿No? Yo ahí en el estudio preliminar intento decir que el tema del mito y el tema de la tragedia son centrales en Astrada, en toda su obra, y uno de los mediadores más importantes, no el único, es Nietzsche, ¿no? Yo creo que en su juventud Astrada se vincula al problema filosófico y político del mito a través de Nietzsche y a través de Sorel, un Sorel, digamos, leído por anarquistas, ¿no? Leído por toda esa circulación de ideas del anarquismo de los años 10 y 20, pero no es solamente, digamos, el mito como en Sorel, la imagen fuerza, la intuición que permite religar lo disperso y activar una fuerza colectiva, digamos, de eso hay poco, en realidad, en el joven Astrada, sino más bien, creo yo, algo de eso, pero sobre todo la idea de que la razón tiene sus límites, la racionalidad analítica tiene sus límites. Y allí donde la razón encuentra el límite surgía el arte, el mito, ¿no? para Nietzsche. Astrada tiene un texto de su juventud del año 21, bastante célebre entre los estudios de la filosofía argentina, que se llama El Renacimiento del Mito. El Renacimiento del Mito es un sintagma que aparece en el Nacimiento de la Tragedia, digamos. Y en ese texto habla Astrada ya en el 21 de un hábito de tragedia que está recorriendo el mundo. Ese hábito de tragedia es el resultado de la Revolución Rusa. Es decir, es un acontecimiento creador de historia, como lo es la Revolución Rusa para Astrada, el que coloca a los seres humanos en un trance de religiosidad, de encontrarse con lo otro de la razón, digamos, y el que, bueno, los impulsa a cambiar las cosas, digamos, a superar la situación actual del capitalismo, de un capitalismo racionalista. Ya ese sistema de referencia, ese sistema de problemas ya está en su juventud. Yo creo que la importancia del nacimiento de la tragedia es ese, es el mito, no como, digamos, no como un rechazo pleno de la razón o de la racionalidad, sino como un intento de complementación de la razón. Y creo que así está leyendo a Nietzsche del nacimiento de la tragedia, ¿no? El principio de Dionisio y el principio apolíneo como dos principios con última instancia complementarios, ¿no? Dionisio no puede manifestarse sin Apolo, y Apolo, de alguna forma, librado a sí mismo, termina en el socratismo, de alguna forma en el socrático, o podría leérselo así, o termina en el sojuzgamiento de las potencias vitales, que no tiene que ver con lo biológico, digamos. Bueno, podríamos ahí hablar, sería muy largo, pero creo que el nacimiento de la tragedia, la centralidad del nacimiento de la tragedia en Astrada ya está en su juventud y obedece a esto, una continuidad de problemas que él le sigue dando vueltas. Incluso en la primera edición del 45, la edición más celebratoria de Nietzsche, y más dionisíaca, si se quiere, hay un texto, hay un párrafo al final de un capítulo, ahora no me acuerdo qué capítulo es, donde dice que si bien Nietzsche se vio seducido por la Grecia premédica, el cuarto capítulo, gracias, sin embargo, las formas se ven más claras en el mediodía, es decir, que no es eso, ¿no? O sea, no hay que volver a esa Grecia, sino hay que pensar los límites de la razón, pero no para caer en el irracionalismo. Me parece que esa es una de las claves de lectura que utiliza toda la obra Astrada, incluso. Sí, por favor. Permiso, que Sí. lo que contás me lleva a esta otra observación. Claro, en algunos de los pasajes de ambas ediciones, es decir, incluso en la de 61, está esta idea también de que el nacimiento de la tragedia indica la dirección a seguir en cuanto a emprender para Astrada el proyecto de buscar una racionalidad ampliada, ¿no? Que
que no se dirima la cuestión en una oposición irresoluble entre ciencia y arte. Es interesante porque, esto que digo, porque, a ver, el nacimiento de la tragedia no es casual que Astrada lo haya también tomado tan fuertemente en su juventud. Esto ocurre en muchos casos, por varias razones, habrá que ver cuáles en cada caso, pero principalmente una de ellas es la rimbombante relación que Nietzsche tuvo con Wagner. Y esa fama antecede la figura de Nietzsche, es decir, en su recepción en general. Se le lee siempre también en el contexto de esa relación tan vitalmente tan significativa, y suscitó el nacimiento de la tragedia, pero también suscitó textos como Nietzsche contra Wagner, el caso Wagner, que son terribles en comparación. Pero creo que también tuvo el efecto eso de soslayar ese Nietzsche de humano demasiado humano, de Aurora, incluso de la Bella Ciencia, que es un Nietzsche mucho más racional, que digamos, Astrada reconoce ese momento de su filosofía, no está soslayado en el sentido de que sea invisibilizado. Pero sí me parece que si se le hubiera dado un poco más de peso, quizás si el nacimiento de la tragedia no hubiera llegado con tanto impacto, esto es un razonamiento contrafáctico, por ende no vale, pero ¿qué hubiera pasado con esa adscripción de Nietzsche al irracionalismo, ¿no? que el propio Astrada reconoce como válida? Claro. Solo que no todo irracionalismo tiene que conducir necesariamente al nazismo, como dice en la segunda edición. Pero quizás hubiera sido también otro el cariz de esa filosofía. Si el nacimiento de la tragedia no hubiese tenido tanta presencia, no solo en Astrada, digo, sino en toda la época. Que eso no más quería agregar. Está buenísimo el comentario. Después me preguntabas por esta dualidad, de alguna forma, ¿no? Entre unidad y sistema. Claro, Astrada reconoce que en Nietzsche no hay un sistema, en eso se está peleando, está discutiendo con autores que reconocen la sistematicidad de Nietzsche, y entonces intentan dirigir toda la filosofía de Nietzsche, o toda la obra, mejor dicho, de Nietzsche, hacia unos pocos conceptos, incluso dejando de lado otros. Astrada dice que no hay un sistema en ese sentido, y el sistema es una posibilidad de la filosofía, ¿no? Se puede manifestar en términos sistemáticos, pero que también la filosofía alienta como una actitud, un modo de vincularse el ser humano al mundo, a sus problemas, a sus urgencias. Y creo que sí, efectivamente, como vos insinuabas en tu comentario, decir eso de Nietzsche, decir que no hay un sistema sino una actitud sistemática, es también una forma de autocomprenderse, ¿no? Astrada, yo creo que en Astrada hay algo similar. Y de hecho, dice lo mismo de otras figuras que fueron importantes para él, digamos. De Simmel va a decir lo mismo, va a decir que en Simmel no hay un sistema, lo cual también es muy evidente, sí una actitud sistemática. Lo va a decir en el año 23, en la segunda traducción al español del texto de Nietzsche, que es El conflicto de la cultura moderna, que sacó por la Universidad de Córdoba, creo que es la segunda. La primera corresponde justamente al Círculo de Ortega. Bien, lo va a decir de Max Scheler también, ¿no? A quien conoció de primera mano, con quien tuvo una relación discipular, amistosa, en el año 27 y 28 hasta la muerte. De Scheler va a decir lo mismo, va a decir que no le interesó hacer un sistema, sino más bien estar atento a los problemas que habría en su contemporaneidad, pero que había una actitud sistemática, es decir, que no había digamos, una especie de capricho en el desarrollo de sus textos, ¿no? Y entonces, esto acá también, bueno, en Ortega también hay muchísima bibliografía que plantea el término en esa misma línea, ¿no? Y bueno, yo creo que Astrada entendía que la filosofía tenía que ser una actitud sistemática y no un sistema, y por eso
reconoce eso de Nietzsche. Y lo pondera, mejor dicho, no solo lo reconoce, sino que lo pondera. Y para ir al tercer punto, me parece que eso está ligado con esa actitud que tiene sobre su propia escritura. Digamos, ese poner ese reeditarse, no es, como dije en algún otro lado, no es un capricho editorial, o porque le dijeron, che, hay que editar un libro, no querés preparar algo y el tipo no tiene nada de demanda de eso. No, es una especie de autoexigencia, o sea, colocar lo que se ha sido a la altura de lo que se es y de lo que se proyecta volver, de lo que se proyecta hacer. Este otro libro, de paso propaganda, es el otro libro que ha sacado Meridión, con una colaboración con Caterva y Filosofía y Humanidades de Córdoba y en Río Cuarto. Recopila más de 100 artículos, muchos de ellos inéditos de Astrada. Y es muy curioso porque muchos de esos textos son como eslabones de libros. Son artículos periodísticos, artículos que publican diarios, en revistas, que luego él reformula y los coloca en libros. En el propio Nietzsche hay párrafos que él recupera de trabajos de hacía 20 años, es decir, o sea, en su juventud. Yo creo que hay esa idea de actitud sistemática se transduce también en su propio trabajo de escritura, y en la forma que él tiene de pensarse a sí mismo, pensar su producción, su legado, si se quiere, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación. Yo quisiera hacer un comentario, solamente. Son muy jóvenes. Voy a contar una anécdota. Yo soy profesor de filosofía, ya bastante viejo. Y voy a contar una anécdota. En toda la carrera que hice yo, una sola persona habló de Astrada. Era un discípulo de Astrada, Mercado Vera. Mercado Vera decía que después de leer a Nietzsche no se leía. No se podía hacer. Eso sería la anécdota de un discípulo astradiano y un nietzscheano convencido, como era Mercado. Pero después tuve otro profesor que en mí tuvo una tremenda influencia, que era Adolfo Carpio. Carpio era un heideggeriano convencido, pero en la facultad solo daba ser y tiempo. Decía que el otro no se podía dar. Y un día le pregunté por qué no hacía un curso sobre Nietzsche. Es muy difícil. Es decir, eso es. ¿Qué es Nietzsche? No sé. Bueno, gracias. En la línea de las confesiones personales, yo fui formada en la Universidad de El Salvador en historia. Nos marcaron mucho el antipositivismo. No fui formada en una línea documentalista. Al documento había que acercarse con actitudes intelectuales extrañas. La ironía y la paradoja, la intuición y el principio de contradicción. La Compañía de Jesús no podía mencionar a una persona que había dicho que Dios ha muerto. Cuando llegué a la Gallacía, decía, me di cuenta que sí, que lo habían tenido. Porque es insoslayable Nietzsche para una posición antipositiva. Yo fui mamá en la década de los 60. Así que lo pongo en evidencia porque era la época de Ismael Quiles en El Salvador, fue una personalidad extraordinaria. Pero ahí calaba hondo Nietzsche. ¿Sí? Lo descubrí años después. Y gracias por todo lo que ustedes han aportado, porque me ayuda a aclarar muchas cosas. Pero puede ser complicado. Sí, Yo me lo creí cuando era estudiante. Estuve 3 años sin poder dar una materia. Bueno, no me podía sacar. Es decir, Mercado, que era un hombre genial, daba Nietzsche en ética. 2 autores, Nietzsche y Kant. ¿Y quién era el antídoto de quién? Nunca lo descubrí. Esperemos que haya dado primero Kant y después Nietzsche, ¿no? Pero daba eso solo.
la ética kantiana y la ética nietzscheana. Bueno, y siguiendo con estas experiencias, confesiones, una cosa muy interesante de la vida de Estrada, que él puede tomar, digamos, y generar todo esto en torno a autores como Nietzsche o como Simmel, poco frecuentados, en realidad es esa aquí en Buenos Aires, en Argentina, pero tenía una capacidad también para comprender, digamos, e inspeccionar y evaluar otras líneas de pensamiento. Y él fue, por ejemplo, miembro del Tribunal Examinador de Monseñor de Lisi en la Universidad de Buenos Aires. Y de Lisi, la tesis de doctorado es el fundamento metafísico del orden moral, ¿no? Es decir, dentro del tomismo más clásico y perfecto, digamos. Y sin embargo, y la calificación del tribunal fue sobresaliente, cum laude, con recomendación de edición, de publicación, que efectivamente lo publicó la Universidad de Buenos Aires. Así que era un hombre que tenía, digamos, esta capacidad también de saber encontrar lo valioso, ¿no? No importa los autores, o no importa digamos, la corriente en la cual pueda escribirse, y lo mismo, bueno, en el caso de Ortega, claramente él se contagia, digamos así, porque no lo quería mucho a Ortega, no quería meterse en la clave orteguiana, pero yo creo que se contagia de cosas de Ortega, y un poco digamos, la inquina que tenía con Ortega era que Ortega hacía proponer de él mismo como ser un gran introductor al mundo español y iberoamericano de ciertos autores, como es el caso de Dilthey, ¿no? Entonces, cuando él se entera de eso, lo quería matar, digamos, no me leyó a mí, ¿no? Lo cual era complicado que Ortega lo leyera, digamos, o sea, había que disculparlo en todo caso a Ortega de eso, y disculpar también su falta de humildad, que para él era un poco en esos puntos, era un poco una forma de enfervorizar a su audiencia, diciéndole que lo importante que era el poder frecuentar un autor como Dilthey, ¿no? Pero bueno, creo que hemos hecho, como decía al principio, nuestro correcto homenaje a un autor poco frecuentado, poco conocido, muy valioso, que creo que puede dar lugar a muchos estudios y muchos trabajos, no solamente trabajos de recuperación de sus textos, sino justamente a partir de eso, trabajo de doctorado, y que empecemos a valorar lo que fue esa generación de principios, mediados del siglo XX, que supo relacionarse de esta manera con lo que era en ese momento lo mejor de la filosofía europea en ese momento, ¿no? Sí, adelante. Sí. Quería preguntar un poquito porque vos en el inicio dijiste que Estrada había sido un poco olvidado, y que la verdad que sí es cierto, es un suelta. En su momento tuvo su eco, como creo, con las ediciones que mencionás y todo esto, y cómo fue su formación de discípulos en la universidad, qué incidencia tuvo, hubo una corriente, tuvo alguna... Tuvo muchos problemas de reinserción cuando vuelve de Alemania, ¿no? Claro. Eso le quitó la posibilidad de esa continuidad en la Universidad de Buenos Aires con todo lo que traía Claro. de Alemania. Claro. Porque también comentabas esto de la de Córdoba, la reforma universitaria, ¿sí? La recepción y la incidencia en su propia escuela, digamos. Da un mínimo raconto de hechos, y después, él cuando vuelve de Alemania en el año 31, concursa por una cátedra en Córdoba, y con las mismas calificaciones, como él mismo se encarga de poner en los artículos poco felices que publica en el diario de Córdoba, pierde frente a Nino Anquín, justamente que yo mencionaba. Porque, más allá de la reforma universitaria, seguía con mucho peso el tomismo. Ahí queda un poco desligado de la inserción institucional y viaja a Rosario, donde en un primer momento, hasta el año 35, dirige el Instituto Social, edita algunos libros, da conferencias,
Y recién a partir del año 36, fin del 35 del año 36, sí empieza a insertarse en cátedras. En La Plata, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires un poco después, y él tiene una importante trayectoria en la UBA desde los años 40, durante el peronismo, donde fundan los cuadernos de filosofía, ¿no? Donde se traducen textos inéditos de Heidegger en ese momento, textos de Shirazi, Abaniano, Grassi, es decir, todos los que habían sido colegas suyos, digamos, o discípulos, condiscípulos. Y ese Santiago en el golpe del 55. O sea, cuando se produce la autodenominada Revolución Libertadora, ese Santiago, y luego ahí, bueno, hay algunos trascendidos, digamos, le ofrecen volver después en el 56 el nuevo equipo, él se niega por una cuestión, podríamos llamar de ego, digamos, le piden que concurse, y él dice, yo no tengo por qué concursar si mis cargos eran previos al gobierno de Perón, con el cual él se había comprometido, y ahí queda un poco desligado de la universidad. Tiene un pequeño paso por la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, en el 59, 60 y 61, creo, donde da sociología. Y no más, digamos, los últimos 15 años no tiene un vínculo profundo con la universidad. En cuanto a discípulos, además de Mercado Vera, el otro así bastante cercano fue Alfredo Llanos, pero también discípulos más sueltos, digamos, Raúl Ciarreta, pero con ninguno, más allá de Mercado y Llanos, que además Llanos lo sobrevivió más de 20 años, y luego el propio Llanos hizo un proceso de revisión de esa relación de discipulado, con ninguno logró hacer algo así como una escuela. Y si bien, digamos, su presencia en la opinión pública y en los ámbitos de la cultura fue bastante importante hasta su muerte, luego, de alguna forma sí, fue quedando marginado de la casa de estudios, y también, creo yo, en general de su figura pública como intelectual. Si bien siempre hay rescates, siempre hay revisiones, acá Mauro mencionaba otra revisión que tuvo el Nietzsche, que fue en el año 92, que yo la consideré en este libro, pero no lo hice centralmente, porque esa edición la hizo el hijo de Estrada, también filósofo, Rainer Horacio Estrada, y no se sabe bien si las modificaciones obedecen a notas que dejó Estrada, o si obedecen a una reactualización del texto hecha por el propio Rainer. Entonces, mostré las modificaciones más significativas, pero no la consideré porque no había sido publicada en vida de Estrada. Pero, digamos, hay algunas apariciones, algunas reediciones, cada tanto vuelve a Estrada, pero sí fue quedando un poco de lado. Y hoy por hoy, en realidad, me parece que no es solo Estrada, no es en general la filosofía argentina, que no está demasiado considerada en las carreras universitarias. Estrada y toda esa generación y la generación previa, digamos, no hay tantos estudios o tantos. No sé si vos tenés alguna... Sí, es así. La misma generación de Estrada, a la que pertenece Barnechea, y también ha sido terra incógnita, digamos, para todos, descubriendo escritos al respecto, o, bueno, contenido en general, ¿no? Sí, eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por estar. Por supuesto, gracias en primer lugar a los expositores. Y los libros están afuera. Si alguno dice quiero hacer petición o quiero seguirlo más de cerca Estrada, lo pueden conseguir también. Muchas gracias y bueno, esperemos una próxima reunión de trabajo. Gracias.
Sí, lo veo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, No, pero nada, para nada.